Bienvenidos a Historia Encubierta, el canal donde revelamos las verdades ocultas de la historia. ¿Sabías que muchas verdades sobre la Segunda Guerra Mundial son mentiras? Quédate hasta el final para descubrir secretos que te sorprenderán. Suscríbete, comenta y comparte. Número 1. Solo los alemanes cometieron crímenes de guerra. Aunque solemos asociar los crímenes de guerra con las fuerzas alemanas, los japoneses también llevaron a cabo atrocidades brutales. La Unidad 731 realizó experimentos médicos inhumanos con civiles chinos. Y en Filipinas, el ejército imperial japonés masacró a más de 100.000 personas. Además, los aliados no estuvieron exentos. Investigaciones recientes revelan abusos cometidos por soldados estadounidenses en Europa y Asia. Número 2. Hiroshima y Nagasaki fueron los bombardeos más destructivos. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki dejaron una devastación sin precedentes, pero el bombardeo más letal ocurrió en Tokio. Entre el 9 y 10 de marzo de 1945, la aviación estadounidense lanzó bombas incendiarias que mataron a más de 100.000 civiles y dejaron a 1 millón sin hogar. Este ataque superó incluso las cifras combinadas de Hiroshima y Nagasaki. Número 3. Los crímenes de guerra alemanes fueron cometidos solo por la SS y la Gestapo. Existe un mito sobre la Wehrmacht limpia, que sostiene que las SS y la Gestapo cometieron crímenes. Sin embargo, el ejército regular alemán participó activamente en masacres y ejecuciones. Este mito surgió por necesidades políticas en la Alemania occidental tras la guerra, cuando se requería un ejército libre de acusaciones. Número 4. Los soldados del eje nunca pisaron suelo estadounidense. Contrario a lo que muchos creen, soldados del eje sí llegaron a Estados Unidos, aunque como prisioneros de guerra. Entre 1942 y 1945, cientos de miles alemanes, italianos y japoneses fueron enviados a campos estadounidenses, donde las condiciones eran sorprendentemente humanas, con acceso a comida, trabajo remunerado y actividades recreativas. Número 5. Los bombardeos atómicos convencieron a Japón de rendirse. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki no fueron el único factor en la rendición de Japón. La invasión soviética de Manchuria, el 8 de agosto de 1945, tuvo un impacto crucial. Japón no podía sostener una guerra en dos frentes, lo que forzó su capitulación. Número 6. Estados Unidos condujo a los aliados a la victoria. Aunque Estados Unidos jugó un papel clave, la Unión Soviética llevó la mayor carga. El frente oriental fue decisivo, con millones de bajas soviéticas. Más del 80% de las pérdidas alemanas ocurrieron en combate contra las fuerzas soviéticas. Número 7. Estados Unidos lideró el día D. Aunque el general Eisenhower fue el comandante de la operación, el día D tuvo un fuerte predominio británico. Los buques, aviones y recursos británicos fueron mayoría, y los mandos principales también pertenecían al Reino Unido. La contribución estadounidense fue importante, pero no exclusiva. Número 8. La Segunda Guerra Mundial no fue realmente una guerra mundial. Se tiende a minimizar la magnitud global del conflicto, dando la impresión de que solo participaron unos pocos países. Sin embargo, la guerra afectó todos los continentes, desde África y Oriente Medio hasta Sudamérica y el Pacífico. Además de las grandes potencias como Alemania, Estados Unidos y la URSS, países como Brasil, India y China jugaron roles importantes, demostrando que fue un evento verdaderamente mundial. La guerra comenzó en 1939. La versión oficial sitúa el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana a Polonia. Sin embargo, algunos historiadores señalan que el conflicto empezó antes. La invasión japonesa de Manchuria en 1931, la guerra sino-japonesa en 1937 y la ocupación italiana de Etiopía en 1935 son considerados puntos clave. Estos eventos evidencian que las tensiones se venían gestando años antes del estallido formal en Europa.
Número 10. El ataque a Pearl Harbor fue totalmente sorpresivo. El ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, tomó a Estados Unidos por sorpresa, pero no fue completamente inesperado. Las tensiones entre ambos países llevaban años aumentando, agravadas por sanciones económicas y un embargo energético impuesto por Estados Unidos. Estas acciones hicieron inminente un enfrentamiento, aunque no se conocía la fecha exacta del ataque. Número 11. Estados Unidos se involucró en la guerra después de Pearl Harbor. Aunque Estados Unidos declaró la guerra formalmente tras el ataque a Pearl Harbor, su participación indirecta comenzó antes. En marzo de 1941, el programa de préstamo y arriendo permitió a los estadounidenses enviar armamento y recursos a los aliados, especialmente al Reino Unido y la URSS. Además, las sanciones económicas contra Japón aumentaron las tensiones que desencadenaron el ataque. Número 12. Los alemanes fueron adecuadamente castigados por sus crímenes. Aunque los juicios de Nuremberg sentenciaron a líderes nazis, miles de criminales escaparon de la justicia, refugiándose en América Latina y otras regiones. Además, científicos que habían trabajado para el régimen nazi fueron reclutados por Estados Unidos y la URSS para fortalecer sus programas tecnológicos y armamentísticos. Número 13. La Segunda Guerra Mundial fue completamente mecanizada. Aunque fue un conflicto moderno, el uso de caballos fue esencial. Al inicio de la guerra, los alemanes dependían más de caballos que de vehículos, usando 2.75 millones de equinos. Los soviéticos, por su parte, emplearon más de 3 millones de caballos en sus operaciones. Número 14. Los soldados polacos atacaron tanques alemanes a caballo. Este mito, difundido por la propaganda nazi, buscaba ridiculizar a los polacos. En realidad, los soldados polacos nunca realizaron ataques suicidas contra tanques. La resistencia polaca fue mucho más organizada, aunque limitada por la superioridad tecnológica alemana. Número 15. La resistencia francesa fue decisiva. A menudo se glorifica la resistencia francesa como un factor crucial en la derrota alemana, pero la realidad fue mucho más modesta. La resistencia, aunque valiente, fue limitada en términos de impacto militar. Solo alrededor del 2% de la población francesa participó activamente, y menos del 0.5% realizó actos directos contra los ocupantes. En su mayoría, las acciones de sabotaje y espionaje no influyeron de manera decisiva en el resultado final. Número 16. Los aliados occidentales fueron solo Estados Unidos y Reino Unido. La narrativa más común simplifica la participación de los aliados occidentales a solo Estados Unidos y Reino Unido, ignorando las importantes contribuciones de otros países. Polonia, por ejemplo, sufrió grandes pérdidas, con más de 240.000 bajas militares. Rumania, Hungría y Yugoslavia también pagaron un precio alto, con más de 300.000 muertos. En Asia, China soportó uno de los mayores costos humanos, con más de 3.5 millones de muertos. Cada mentira que revelamos cambia lo que creías saber. ¿Cuál será la próxima sorpresa? Dale like, comparte y suscríbete para seguir explorando juntos. Número 17. El ejército estadounidense estaba formado por voluntarios patrióticos. La imagen heroica de un ejército estadounidense compuesto por voluntarios entusiastas no corresponde totalmente con la realidad. Aunque hubo alistamientos voluntarios tras el ataque a Pearl Harbor, la mayoría de los soldados estadounidenses fueron reclutados mediante un sistema de sorteo obligatorio. 2/3 de los militares que participaron en la guerra fueron seleccionados bajo este sistema, mientras que solo 1/3 se alistó voluntariamente. Número 18. Rommel, el buen alemán. El mariscal de campo Erwin Rommel ha sido idealizado como el buen alemán, un comandante honorable y ajeno a las atrocidades del régimen nazi. Aunque Rommel no era miembro del partido nazi, sí formó parte del círculo cercano de Adolf Hitler y dirigió su guardia personal en los primeros años. La construcción de su imagen como líder justo y caballeroso fue en gran parte una estrategia propagandística de los aliados tras la guerra. Número 19. Los alemanes estaban obsesionados con Patton.
La imagen del general estadounidense George S. Patton, como un comandante temido y respetado por los alemanes, proviene en gran parte de la autopromoción del propio Patton y de la película biográfica que ganó fama en 1970. En realidad, los oficiales alemanes no le otorgaban ninguna atención especial antes de su designación como líder del Tercer Ejército. Patton era un hábil estratega, pero también un maestro del espectáculo. Número 20. Gran Bretaña se quedó sola tras la caída de Francia. La idea de una Gran Bretaña solitaria, heroicamente enfrentándose a la maquinaria de guerra alemana, es un mito creado en parte de los discursos inspiradores de Winston Churchill. En realidad, el Imperio Británico proporcionó un apoyo crucial. Canadá, Australia, India, Sudáfrica y otras colonias contribuyeron con hombres, recursos y suministros estratégicos. El imperio controlaba petróleo, caucho y minerales vitales, recursos de los que Alemania carecía desesperadamente. Ahora conoces la verdad detrás de las grandes mentiras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te pareció el video? Déjanos tu opinión en los comentarios. Activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo contenido revelador. ¡Nos vemos!